Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Como usted sabe, el libro de Job es un libro extremadamente difícil de interpretar. Si lo queremos interpretar nosotros, pero si el Señor lo revela, porque para lo que uno es imposible, para Él todo es posible. Difícil porque, y eso lo vamos a estudiar, si Dios permite, el fin de semana, porque Dios usó exactamente las palabras cuando le dijo Dios a Satanás: ya sabes que mi siervo Job es cabal, recto, temeroso, apartado del mal y todo eso. Luego vamos a estudiar exactamente esas palabras. Porque como le hemos dicho, ahí está el engaño. Como dice el capítulo 1, versículo 8. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón cabal, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por Cristo. Por nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra gloria. Padre, en el nombre de Jesús, inclina nuestro corazón a Cristo. Haznos un espíritu con tu Hijo. Lávanos, cúbrenos con tu sangre, con la justicia que es la sangre de Cristo, que delante de ti se presentó, y es la justicia que nos justifica delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces usted sabe que Dios le dijo muchos atributos a Satanás acerca de Job. Hemos dicho que eso es lo que confunde. Pero el versículo 8 demuestra que únicamente Dios sabía que Job tenía una necesidad. Solo Dios sabía. Porque ahí comienza todo, y por eso quiero que se concentre en eso. En que solo Dios no lo sabía Job, no lo sabían todos los siervos de Job, no lo sabían los amigos de Job, ni Satanás lo sabía, que Job tenía una necesidad. Si Dios le dice al diablo, por ejemplo, si Dios le dice al diablo que Job no es recto, no es temeroso, no es apartado del mal, que es todo lo contrario, entonces Satanás hubiera acusado a Job de la maldad que hacía. Pero Satanás no pudo acusar a Job en cuanto a la maldad. Pero Dios, al ver que Satanás no podía acusar a Job en cuanto a la maldad, entonces Dios usó el bien de Job, natural, externo, como virtudes, atributos humanos. Job los tenía todos. ¿Se recuerda de aquel joven rico que le dijo el Señor: ¿sabe los mandamientos? Porque él preguntó cómo podía heredar. Sí, amén. ¿Sabe los mandamientos? Él dijo: no solo los sé, sino que los he cumplido todos. Y el Señor dice que se alegró al oírlo, se regocijó al oírlo. Bueno, le dijo: solo te falta una cosa y serás perfecto. Deja todo, vende todo y dáselo a los pobres.
Ahí se fue triste. Bueno, si Dios le hubiera dicho a Job, has cumplido los mandamientos, Job, si Job hubiera estado en tiempo de la ley. Sí, Señor, yo soy perfecto, recto, cabal y todo. Entonces le había dicho al Señor, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Te aseguro que se hubiera ido triste también. Gloria a Dios. ¿Por qué? No es fácil viajar. No es fácil. Es más fácil que un camello, dice, entre al reino que un rico. Eso quiere decir. Así es. Es más fácil que un camello jorobado entre y no un rico. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, solamente Dios sabía que Job tenía una necesidad. Satanás no lo sabía porque los amigos no lo sabían, porque todos lo miraban perfecto, recto, temeroso, cabal y todo, apartado del mal. Entonces decían, este hombre, perfecto, pues no necesita nada. Pero Dios sabía que tenía una necesidad, una gran necesidad. Esto era que Job tenía una necesidad y solo Dios lo sabía. Y era que Dios quería forjarse en él. Usted sabe, hermano, que usted tiene una necesidad. Y nosotros le decimos, Señor, suple mis necesidades. Dice, sí, pero ¿a qué se refiere usted cuando dice, Señor, suple mis necesidades? Las materiales. Pero usted y yo tenemos una necesidad y solo Dios la sabe. Y necesitamos que nos la revele para que la sepamos nosotros. Que lo único que Dios desea no es bendecirnos materialmente, no es darnos salud, no es darnos... Eso no es el propósito de Dios. Así es. Sino que Cristo sea forjado en usted. Amén. Que usted sea aniquilado y Cristo manifestado. Amén. Para que le pase lo que le pasó a Juan el Bautista. Que Juan el Bautista le dijeron, ¿eres Cristo tú o esperamos a otro? Le dijeron a Juan. Y dijo Juan, yo no soy el Cristo. Eso quiere decir que Juan el Bautista había alcanzado bastante. Que hasta lo confundían. Pensaban que él era el Cristo. Algunos decían, Juan, ¿será este Juan? ¿Será el otro Juan? Gloria a Dios. Entonces Juan había alcanzado muchas cosas. Inclusive hizo muchas cosas que el Señor hizo. Bautizaba y vivió humildemente en la tierra. Vivió humildemente en la tierra. Así es. Lo consideraban a Juan un gran... Hablo de Juan el Bautista. Lo consideraban un gran profeta. Que el pueblo le temía, dice. El pueblo le temía. Y los ricos potentados le respetaban a Juan. Entonces Dios sabía que tenía una necesidad y por eso se glorió Dios delante de Satanás para provocarlo. Oiga, se glorió. Eso quiere decir que Dios se lució ante Satanás para provocarlo. Ahí cuando le dijo, sabes que Job es así, así, así. Entonces Satanás sabía que Job era así. Pero lo que no sabía el diablo era porque el diablo dice que ignora el diablo ignora las riquezas de Cristo. Y ignora a Cristo, pues, por dicho. Entonces el diablo no sabía que Dios quería que Cristo fuera forjado en Job. Si no, no lo tienta. Lo que Satanás quería era simplemente demostrarle a Dios que todo lo que Job era natural, no era espiritual, no era sincero, era falso. Eso él le dijo, él es así por lo que le ha dado. Quiere decir que hay gente temerosa, perfecta, apartada del mal por lo que le dan, y es cierto. Hay gente así. Pero nada más le quitan las cosas y blasfema, y maldice y hace muchas cosas. Gloria a Dios. Entonces Dios en este capítulo, que el versículo que hemos leído,
Dios, la intención de Dios era que Satanás hiciera algo para Dios. Y por eso es que lo provocó a envidia. Oiga eso. ¿Se recuerda usted que Pablo ponía cierta iglesia más gloriosa Sí, así es. que otra iglesia para provocarlos a celos? Filadelfia. Pablo hacía eso. Así es. Gloria a Dios. Iglesias. Efesios. Como había un señor que tenía 3 nietos. Un señor, 3 nietos. Y le decía a uno, tú eres el preferido, le decía. Pero no se lo digas a nadie. Luego iba al segundo y le decía lo mismo, y al tercero igual. Así que todos pensaban que era el preferido. Entonces Satanás, como él quería ser el preferido, porque todavía era una de las criaturas, porque todavía se presentaba delante de Dios. Sí, así es. O sea que Satanás era el diablo, pero sin derrota. Satanás podía adelantarse a la presencia de Dios, podía estar delante de la presencia de Dios. Él llegaba como que fuera a su casa. Era el diablo caído y todo, pero se presentaba Así es. igual. Entonces él pensaba de que Dios no, como no le quitó nada le había quitado. Cuando Satanás cayó, Dios no le quitó nada, le dejó la misma autoridad, le dejó la misma, bueno, no se lo dijo a Cristo, pues. Le dijo, todo Tengo. se me ha sido dado, le Me dijo. ha sido dado. Todo, le dijo. Entonces Dios no le quitó nada a Satanás. No voy a pensar que cuando Satanás cayó, Dios le quitó el rango, ¿no? Como Saúl, pues. Saúl se había rebelado contra Dios y Dios lo dejó de rey. Saúl es la figura de Satanás, que dice la Biblia que Saúl era grande. Eso quiere decir que Satanás era muy grande. Ahora vamos a poner a Saúl en algo negativo, es la figura de Satanás. Que Saúl cae en rebelión, como Satanás cae en rebelión, pero Dios le dejó todo. Hasta le llamaba a David el ungido de Jehová. Entonces todos los ángeles decían que Satanás era el ungido. No le decían Satanás, ¿verdad? Lógicamente. Le decían que él era el ungido de Jehová. Tenía la autoridad porque Dios lo había ungido delante de todos los ángeles a Satanás. Claro, antes de ser Satanás. Pero no le quitó la unción de autoridad como no se la quitó a Saúl. Le dejó el reinado, le dejó todas las tierras. Las tenía Saúl. Todo el poder, todo el palacio, todo. Hasta que David lo venció a Goliat y después de un tiempo se lo dio Dios a él. De igual manera, todo lo tiene Satanás hasta que un día Cristo se lo quite. Así como David le quitó a Saúl todas las cosas, así un día Cristo le va a quitar al diablo todas las cosas. Así es. Amén. Pero ahorita todavía es considerado una autoridad ante los ángeles. Y todavía tiene la tierra, el mundo, y tiene su reino en las nubes, en los lugares celestiales. O sea que el diablo sigue intacto. Con la diferencia ahora, pues, que Cristo legalmente ya lo derrotó, pero no le ha quitado nada. Se lo ha dejado. Pero antes de que Cristo lo derrotara, el diablo llegaba delante de Dios a platicar. Alabado sea el Señor. ¿De dónde vienes?, le dijo Dios a Satanás. Vengo de rodear la tierra y de hacer muchas cosas. Bueno, entonces la figura exacta de Satanás es Saúl. Que Saúl, aunque ya se había rebelado, Dios no le quitó el reinado, no le quitó el palacio, no le quitó las tierras, no le quitó nada. Todo le dejó. De igual manera Dios a Satanás. Aunque se rebeló, Dios le dejó todo. Y así como David le llamaba a Saúl el ungido de Jehová, y no voy a levantar mi mano contra él, voy a dejar que Dios lo derrote, no yo. De igual manera los ángeles decían lo mismo. Nosotros no vamos a hacer nada contra él. Él es autoridad. Él es el ungido de Jehová. Y ya era diablo. Gloria a Dios.
Entonces, es por eso que Saúl tenía envidia de David. Y eso es lo que hizo que persiguiera a David. Porque Dios lo provocó a través de Samuel, lo provocó a envidia. Cuando las mujeres decían, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000 nada más. Todo eso lo hizo Dios para que Saúl cayera en la trampa. ¿En qué trampa? En que persiguiera a David. Igual a Satanás. Dios le dijo que Job era grande, temeroso y todo. Lo alabó Dios a Job para que Satanás lo persiguiera, cayera en envidia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si Saúl no hubiera tenido envidia de David, no lo hubiera perseguido. Si no hubiera tenido celo, no lo hubiera perseguido. Para nada. Así que si Satanás no hubiera tenido envidia de Job, no lo persigue. Gloria a Dios. Porque ya sabe usted qué significa Job. Job significa perseguido. Y el nombre de Saúl significa el perseguidor. Gloria a Dios. Si no tuviéramos las figuras, no podríamos entender. Amén. Porque esto es la revelación bendita de Dios. Ahora sabemos que así como a Saúl Dios no le quitó nada, de igual manera a Satanás cuando cayó, cuando se rebeló, no le quitó nada. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es sabio, hermano. Dios no se apresura. Dios no dice, ya cayó el diablo, quítale todo. Dios no es eso. Dios no se apresura, ¿no? Gloria a Dios. Como nosotros fallamos, hacemos tantas cosas y seguimos como nada. En la paciencia del Sí. Señor, dice. Porque Dios no se apresura. Solo Él sabe que viene un día la paciencia. donde todos daremos cuenta, dijo Pablo. No se adelanten, dijo. Así es. Un día daremos cuentas. Entonces, Dios provocó a Satanás a envidia, por eso alabó. ¿Cómo fue que alabó Dios a Samuel a David? Le dijo, Dios ha escogido uno mejor que tú, le dijo. Así le dijo. Dios ha escogido a uno mejor que tú, dijo. Entonces dijo Saúl ya después, dijo, ese es David. Y entonces lo persiguió para quererlo matar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces Satanás, un ángel maligno, estaba dispuesto a hacer lo que ninguno de los ángeles buenos quería hacer. Aceptó de inmediato la comisión de perseguir a Job. Rápido. Así como Saúl aceptó la comisión por envidia, por celos, de perseguir a David. Así que cuando usted, ahora sabe usted por qué es que cuando decían las mujeres, Saúl mató a 1,000 y David a 10,000, las mujeres lo alababan, y como Saúl tenía un problema con las mujeres, pues tenía demasiadas mujeres y quería la alabanza de las mujeres. Entonces mató a 1,000 y David a 10,000, y entonces, y más lo que le dijo Samuel, hay uno mejor que tú. Eso, hermano, lo provocó a celos. De igual manera Dios hizo con Satanás. Ya ves que mi siervo Job es perfecto, cabal, recto, temeroso, apartado del mal, y mira tú cómo eres, le dijo. Tú eres un diablo, eres todo lo contrario. Eso le quiso decir al diablo. Entonces el diablo dijo, no, yo le voy a demostrar a Dios, dijo, que no hay nadie mejor que yo. Gloria a Dios, que yo soy capaz de derrotar a este. Acuérdense que Dios no le había quitado al diablo nada. Le dejó intacto todas las cosas. Y lo que Satanás quería era mantener el respeto ante los ángeles. Cuando la Biblia dice que Satanás se presentaba con los hijos de Dios delante de Jehová, significa que él tenía acceso como antes. Todo el acceso. Estamos hablando en la era preadámica. Así es. Tenía todo el acceso. Antes del caos. Tenía.
Él se presentaba y por eso Dios hablaba con él y podía hablar con él. Gloria a Dios. Antes del caos. Amén. Entonces, en el versículo 9, vemos, en el versículo 9, respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso le dijo, ¿acaso? Entonces aquí vemos que Satanás es un ángel maligno y estaba dispuesto a hacer lo que ninguno de los ángeles buenos quería hacer. Por eso aceptó el maligno de Satanás de perseguir a Job. Entonces, el concepto que Dios tiene para que Satanás atacara a Job era que Dios amaba tanto a Job como lo ama a usted y me ama a mí, que Él anhela que Cristo sea forjado en nosotros. Es todo el propósito de Dios, forjarse en nosotros, que Cristo se desarrolle en nosotros. No es hacernos ricos en esta tierra, hermano. Si a usted le suple Dios las necesidades, es misericordia, pero Dios no desea que sea rico. ¿Por qué? Porque si no, le va a pasar lo del camello. Más fácil que el camello entre y no usted. El dinero es estorbo, hermano. Así es. El dinero es estorbo, es un gran impedimento. Por el dinero, hermano, olvídese, hermano. Usted puede amar a su esposa y todo, y bonito toda la vida, y que yo te quiero tanto que no puedo vivir sin ti, pero a la hora de un fracaso, ahí sale, ya verá usted. Pero, hermano, es el problema grave con relación al dinero. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo hizo Dios para convencer a Satanás? Acuérdense que Satanás tiene un principio. Satanás tiene un principio comercial. Acuérdense de eso. No hay mejor comerciante que el diablo. Si el diablo no fuera un comerciante, no hubiera aceptado atacar a Job. No acepta. Eso no está escrito, eso está escondido. ¿Sabe usted que aquí en Estados Unidos, cuando agarran a un criminal y le dan cadena perpetua y lo meten en un calabozo oscuro, cuando agarran a otro que conoce, hacen un trato con él y le dicen: te vamos a quitar ciertos castigos, te vamos a quitar cierto tiempo, te vamos a mandar a una prisión de menos seguridad para que tengas más libertad, te vamos a dejar dar 2 horas al día afuera, no afuera en la calle pues, sino ahí en el patio. Le dice: pero nomás dinos, ¿tú conoces a ese? Sí, yo lo conozco. Nomás dinos ¿qué ha hecho esto? Y entonces el otro hace un negocio con tal de que le bajen la sentencia o con tal de que le bajen el castigo, empieza a entregar al otro. Entonces Satanás tiene ese principio de comercio, y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 28 versículo 16 al 18 y Apocalipsis capítulo 18 versículo 11 al 19. Si Satanás no fuera un avaro, Dios no pudiera hacer tratos con él. ¿Se recuerda lo que le dijo Satanás a Cristo? Vamos a hacer un trato tú y yo. Así es. Tú me adoras y yo te entrego posesión. Rey. Yo te doy reinos, porque todo me ha sido dado, yo lo comparto contigo. Así es. Entonces, la manera de pensar de Satanás es mantenerse en el principio comercial. Satanás reconoce que el propósito de Dios al tratar con aquellos que le temen, a fin de que Dios sea forjado en ellos, Satanás sabe que Dios quiere hacer algo, pero no sabe qué. Pero Satanás le dice a Dios: mira qué autoridad tiene el diablo con los ángeles.
y ante Dios, no ante nosotros. Satanás no tiene ningún poder ni autoridad contra nosotros, la iglesia pues, pero sí lo tiene hacia los ángeles y hacia otras creaciones, Así es. y se presenta delante de Dios con esa misma autoridad. Dios no se la ha quitado, solo se la quitó hacia nosotros como iglesia. Contra nosotros le quitó el poder y la autoridad, pero no contra Amén. los ángeles. Así es. Tiene muchos derechos todavía. Entonces, Satanás sabe eso, y entonces Satanás hace un trato con Dios. No sabemos hasta dónde llegan esos tratos, por el cual Satanás todavía tiene control de muchas cosas. ¿Ah? El poder. Porque Satanás, como él tiene un principio se rige bajo un principio de comercio. Eso dice Ezequiel. No dice que fue contratado el diablo, pues. Contrataciones. ¿Ah? Él contrata y lo contratan. Así es. Lo contrata y lo contrataron. Entonces Satanás se rige. Por eso quiso hacer un negocio con Cristo. Por eso cuando trató con Job, Satanás hizo un trato con Dios. No sabemos a qué profundidad fue ese trato, pero hizo un trato Así es. con Dios. Amén. Se recuerda a los demonios, que eran más de 6,000 demonios que estaban en el Gadareno. Le dijeron al Señor, vamos a hacer un trato contigo. No nos envíes al abismo, y nos salimos. Está bien, les dijo Dios, Cristo. No los voy a enviar al abismo, pero váyanse. ¿Ok? Los demonios subsisten todavía, y Satanás subsiste todavía porque es un buen comerciante. Por eso hace tratos. Gloria a Dios. Ese diablo, hermano, Así es, amén. ese diablo no vaya a pensar a usted que es tonto. No, ese de tonto no tiene nada, hermano. Así es. No, hermano, ese de tonto no tiene nada. Ese saca provecho de todo. Así es. Así es que, Dejado el Señor para gloria a Dios. Así es que usted debe de, usted para no le vaya a permitir al diablo que lo derrote, porque si no hace negocio con usted también. Así es. Sí, hace Gloria a Dios. ese negocio. ¿Ah? Entonces, y Dios tiene que hacer esos tratos por el amor que nos tiene. Dios permite que haga esos tratos porque nos tiene un gran amor. Y sabe que Satanás no trabaja de gratis. Dígame usted qué beneficio tenía Satanás ir a tentar a Job. ¿Cuál es el beneficio? No, ganaba derechos. Si lo vences, ahora si no lo vences, pues pierdes. Pero si lo vences, pues ganas. Así es. Entonces Satanás sabe eso, que puede hacer esos negocios. Dios siempre es honrado. Gloria a Dios. Así que ahora sabe usted por qué Satanás anhelaba botar a Job. Anhelaba, porque pudo hacer. Por eso le dijo: ¿de dónde vienes? Sabes que mi siervo Job es temeroso, y que Job es así. Y entonces Satanás dijo: aquí hay, dijo, una ¿cómo se llama? Una chance de lograr algo. Por eso es que Satanás se presenta delante de Dios libre. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ganó con botar a Adán y a Eva? Grandes cosas ganó. Y a todos los que ha votado desde antes. Ha crecido el diablo. No comenzó como una serpiente y ahora es un dragón de 7 cabezas. ¿Por qué cree usted? ¿Ah? Por lo que gana. Así es. ¿Ah? Gana territorio, gana poder, gana autoridad, gana posición. ¿No ve que dice la palabra que el pueblo de Israel, cuando derrotaba a los enemigos, los despojaba, pues? Los saqueaba. Satanás es lo que hace. Cuando derrota a un cristiano, lo saquea. Crece. Los demonios también. Gloria a Dios. Por eso no hay que permitir no hay que permitir que nos derrote. Gloria a Dios. Y cuando le digo que lo derrote, no significa de que usted se vaya a fumar, a tomar. No, eso no es lo que el diablo busca. No es esa.
es que Cristo no sea su centro. Eso. Así Eso es lo que el diablo quiere. Que Cristo no sea su centro. Es lo que le importa. Lo que le importa es, a Satanás es denigrar al Señor Jesús. Eso es lo que le agrada. Por eso es que quería derrotar a Job. No quería derrotar a Job para que Job sufriera. Esa no es la intención del diablo. La intención del diablo es decirle a Dios, yo puedo contra ti. Así Ah. es. Quitarle a Cristo. Sí. Hiciste a Eva y a Adán, sí, perfectos y todo, sí. Pero yo te los puedo tumbar. Así es. Y así le ha tumbado, tumbó a Moisés, tumbó a Abraham, bueno, los hizo trizas. A David, a Salomón. Los movió. Mire cuántas cosas el diablo no ha hecho. Por eso hoy es una víbora, pero de 7 cabezas, un dragonote. Diablo. Así es. Claro, él no ha crecido por sí solo, ha crecido por los derechos que le hemos dado. Hoy el reino lo va recuperando la iglesia. Entonces ahora nosotros tenemos que recuperarlo derrotándolo a él. Amén. De Dios. Entonces, el cumplimiento del propósito de Dios al crear al hombre, como dice Génesis capítulo 1, versículo 26, y es que la iglesia sea su cuerpo, que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Amén, así es. Y exprese la gloria de Cristo. Eso es. Gloria a Dios. Y exprese la gloria de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Entonces, el versículo 12 dice, versículo 12 del capítulo 1, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Salió Satanás delante de Jehová. Mira hasta dónde estaba. ¿Ah? Delante de Jehová. Entonces, aquí vimos que aunque fue Satanás el que dijo cómo lo debía de tratar, Satanás dijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá, voy a hacer esto. Satanás lo dijo. Pero Dios le dijo, pero no lo toques a él. No lo toques. Es un trato. Así es. Satanás lo respeta. Y Dios respeta el trato. Si lo vences, si lo derrotas, vas a obtener esto y lo otro. Haz un trato. ¿Ah? Porque Dios es soberano. Así De es. igual manera, si usted derrota al diablo, a los demonios, al pecado y a todo, pues Dios hace un trato con usted. Nos dice la Biblia que Dios nos va a sentar a su diestra, que nos va a hacer cabeza de las naciones. El que Es un venza, trato. Es el mismo principio de hacer negocio. El que vence. Tú eres así y yo te doy esto. Así es. Eres derrotado y pierdes esto. ¿Ah? Que nadie te robe tu corona, dice. Vale. Que nadie la tome. Pues a Dios. Dios tiene ese principio. En cuanto a lo material, a lo espiritual es por gracia. Lo material es por negocio. Es un negocio. Lo espiritual es gratuito. Pero lo material es un negocio que Dios hace con usted. Entonces cuando dice que nadie te la robe, se refiere a Satanás. Ese es el que la robe, que nadie la tome. Para no heredar. Sí, este es como los indios, hermanos. Cuando los indios capturaban a los blancos, les cortaban la cabellera y la tenían ahí colgada. Y entre más cabelleras tenía un indio, más poder agarraba. Como los pandilleros. Entre más muertes causen, entre más maldad hacen, más crecen. Entonces los pandilleros, las maras en El Salvador, así crecen. Entre más maldad hacen, más crecen. Los brujos también. Entre más maldad hacen, más crecen. Satanás es igual. Y los ángeles de Dios. Y todos se desarrollan por el principio de negocio. Así como Satanás es un buen negociante, también el Señor. El diablo lo aprendió del Señor. Nuestro Dios es negociante. Alabado sea el nombre. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo? En los negocios. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Así Ahí es. está. Entonces, todo está en los negocios. Gloria a Dios.
¿Qué dijo David cuando iba a derrotar a Goliat? ¿Qué dijo? ¿Qué me van a dar? Dijo. Si lo ven, Sí lo venzo. incircunciso. ¿Ah? Pero si usted no gana nada y no hace victorias ni nada, pues no le van a dar nada, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces decíamos que fue Satanás quien preparó todo como debería de tratar a Job. Le dijo, yo lo voy a hacer de esta manera, porque Satanás es el que lo planea. Y Satanás es el que dice en qué forma, pero Dios es el que le dice hasta dónde. Entonces le pone el plan, mira, yo voy a hacerle esto a Job, le voy a hacer esto otro, aquí, allá. Y ya le presenta el plan. Y ya Dios le dice hasta dónde debe de llegar y cómo. Gloria a Dios. No todo le acepta. Tampoco le acepta las cosas sin límites. Siempre le pone límites. Por eso Dios tuvo que usar. Ahora entiendes por qué Dios es soberano. Dios es grande, hermano. Sí. Dios respeta a sus criaturas. Las respeta. No piense que Satanás lo avergonzó Dios y lo humilló ahí, lo dejó después de que cayó. No, él respeta lo que el diablo logra. Gloria a Dios, lo respeta. Por eso todavía está de pie. Ahí está. Porque es un buen comerciante. Ese sabe comerciar, hermano. Ese sabe. Gloria a Dios. No vaya a creer que va a ir a derrotarlo a usted. Como dicen muchos, el diablo me anda persiguiendo. No, si hay un negocio, lo persigue. Si no hay un negocio, no. No hace nada. El primero negocia. Si ve que le conviene, lo hace. Si no le conviene, pues lo deja. ¿Para qué? Va a perder el tiempo el diablo con uno que no se va a desarrollar en nada. Que ya sabe que siempre va a ser de decía. Siempre va a estar sentado ahí. ¿Para qué el diablo va a gastar saliva con alguien? No, Dios, Satanás sabe, busca a los de renombre, a los santos, a los que aman la palabra, a los que tienen este ministerio, a los que tienen esta gloriosa revelación. A esos busca. A esos. Por eso es que nos ha venido muchas cosas desde que nos conocemos. ¿Cuántas cosas nos han sucedido? O sea, de reino a reino. Como me dijo un ministro a mí una vez, me dijo, hermano, me dijo, a usted sí que le han sucedido cosas, dice. Pero lo admiro, dice, porque todavía, me dice, no se ha enfermado, no ha terminado allá en un hospital abandonado, a pesar de todo lo que le ha pasado. ¿Sí? Por la revelación bendita. Entonces, tuvo Dios que usar al más despreciable de los seres para tratar con Job, por el amor que Dios le tenía a Job. Dios sabía que no había otra forma para derrotar la perfección, el temor, la integridad natural que Job tenía. ¿Qué quería Dios derrotar? La perfección, el temor, la integridad y todo lo que Job era. Eso es lo que quería Dios aniquilar. Para que viniera la perfección de Cristo, la integridad de Cristo, el temor de Cristo, todo fuera Cristo forjado en él. Quitar todo lo natural. Porque ¿dónde dice Job que lo que tiene lo ha logrado por medio de la experiencia? La Biblia dice que si Dios nos da algo no por la experiencia, es natural. Y eso es basura. Dios le puede dar a uno una integridad, una fe, lo que sea. Dios se lo puede dar, pero natural. Job lo tenía, pero en una forma natural. Como Saulo pues tenía todo, pero en una forma natural. Se lo había dado la letra, la ley. Entonces, pero como Dios tuvo que usar, dice, a este menos, porque Job se aferraba a su integridad y a todo lo que era. Entonces Dios tuvo que usar a este despreciable para poder derrotar a Job en todo lo que era. Aniquilarlo, destruirlo y luego edificarlo. Porque Job había logrado todo eso según sus fuerzas y no según Cristo, no según la gracia. Por eso es que Job no menciona la gracia. La menciona Abraham, la menciona Jacob, la menciona Esther. Todos esos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento mencionan la gracia. ¿Qué dijo Esther? Si has hallado gracia, le dijo, en mí, le dijo al rey Asuero, hazme esto y lo otro. Entonces David dice lo mismo y todo, pero Job no menciona la gracia porque no la conocía. No conocía eso. Todo lo hacía por su esfuerzo. Acuérdense que Job era
en los tiempos de la aurora, en el principio de la aurora. Por eso Job siempre decía Job, y eso lo vamos a estudiar luego, decía Job, si yo no hubiera muerto, dice. Perdón, si yo hubiera muerto y no hubiera nacido. Así dice, si me hubiera abortado o no hubiera visto la luz del día, estaría en una tierra, dice, con los sabios, dice, con los reyes, dice. Así dice. Se refiere a donde Elías fue. Él sabía la tierra de los vivientes, él la conocía en la misma letra, la conocía, la tierra de los vivientes. Él sabía que había un lugar donde habían sabios, donde no hay capataces, dice. No era el paraíso, porque él no conocía el paraíso, sino era un lugar de la tierra de los vivientes, donde él iba a ir, donde fue Elías. Elías no está en el paraíso, ni en el cielo. Son preparados. No, él está en la tierra de los vivientes. Gloria a Dios. Entonces, la maldad acerca al hombre a Dios. La maldad acerca al hombre a Dios. Pero lo bueno de uno, la integridad de uno, la perfección de uno, aleja al hombre de Dios, porque se vuelve orgulloso. El religioso se vuelve orgulloso, y el orgulloso dice Dios lo ve de lejos. Como aquel que decía, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto y lo otro, no soy como este publicano pecador, yo no soy como él. Decía. Le doy gracias a Dios, dice, porque yo soy bueno, decía. Cumplo tus mandamientos, cumplo tu ley. Gloria a Dios. Eso lo decía el fariseo. Y Dios lo miró de lejos, dice. Él creía que era así. Job creía que era así. Dígame usted, en todo el libro de Job, dígame, ¿cuándo Dios habló con Job? ¿Dónde? Habló hasta el capítulo 38. Pero antes de eso, ¿de dónde Dios habló con Job? Pero con Abraham habló, aún cuando estaba en Ur de los Caldeos, le habló, estando en la tierra de idolatría, ahí le habló. A Nicodemo le había recibido a Cristo y le habló. A Saulo le había recibido a Cristo y le habló. Pero a Job, ¿dónde le habló? Porque Job estaba muy lejos, porque tenía un orgullo en sí mismo. Él quería ser sincero, sí, pero no podía. Gloria a Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, le pone límites al diablo. Por misericordia le pone límites, porque si no el diablo nos atacaría como le diera la gana, a pesar que tiene muchos derechos. Pero por ejemplo, cuando Satanás se llevó a la tercera parte de los ángeles, Dios lo detuvo. Dios no lo detuvo, dejó que se las llevara. Así es. Hasta saludaban a Dios así todos los que se iban. Y Dios dejó, porque tenía derechos. La tercera parte se llevó la mayoría. La mayoría se llevó. Gloria a Dios. Y Dios lo dejó que se lo llevara. No hizo nada, porque tenía derechos. Gloria a Dios. Entonces, después que Dios juzgó a Satanás, todavía le permitió estar libre para acusar, atacar y dañar y perseguir y martirizar a sus santos. De tal modo que Dios puede valerse de cierto grado de maldad del diablo para que cumpla el propósito de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Sin embargo, Dios siempre restringe a Satanás dentro de los límites de los que le permite. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Los ataques de Satanás a Job, realizados en 2 etapas, versículo 13 y versículo 19, capítulo 2, versículo 7, establecieron un fundamento sobre el cual Dios puede llevar a cabo la gloriosa transformación de Job. Dios permitió que Satanás atacara a Job en 2 etapas, y luego vamos a estudiar la segunda etapa. El versículo 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, cayó del cielo fuego de Dios y abrazó
las ovejas y a los pastores y los consumidos, solamente yo he escapado para darte la noticia. Así dice. Mira lo que dijo este hombre. Este hombre nunca mencionó a Satanás. Este hombre dice que Dios le mandó fuego del cielo y le destruyó todos los animales y mató a todos los pastores. Dijo que Dios había mandado el fuego. No dijo que Satanás, porque no lo conocía. Entonces, contrario a este informe, este fuego, así como el viento poderoso descrito en el versículo 19, fueron calamidades naturales hostigadas por Satanás y no por Dios. Pero estos hombres, como no conocían al diablo, entonces culpan a Dios. Todos los que no conocen a Satanás terminan culpando a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, hermano? Si yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego, yo acá. ¿Y por qué el diablo me hace eso? Porque no conocen a Satanás. No lo saben. Job culpaba al diablo. Los amigos ese que llegó ahí acusó a Dios. Y los siervos del terreno donde dice que vieron a Jesús sembrando trigo y nació cizaña, culparon también al Señor. Así es que, gracias al Señor, que todo lo que el diablo hace, nos lo revela. El diablo es el único que hace la maldad. Y el propósito de Dios por el cual le permite al diablo y lo ha dejado hasta hoy, es por amor a nosotros. El diablo no ha quedado, subsiste todavía por amor a nosotros. Porque nadie puede hacer el trabajo ese. Nadie. Solo Él. Así es que para eso lo ha dejado. El diablo le ayuda a Dios en que usted sea transformado. ¿No dice la Biblia que Satanás abofeteaba a Saulo para que no se orgulleciera, pues? Así es. Si el diablo no hubiera abofeteado a Pablo, se hubiera orgullecido. ¿Ah? Pero el diablo lo abofeteaba para no orgullecerse. Así es que todo lo que nos pasa solo tiene un propósito. No que el diablo nos haga sufrir, no que el diablo nos haga esto y lo otro para su propósito de él, no es para el propósito de Dios. Pero le permite que ciertos negocios el diablo tiene. Gana más con los ángeles, lógicamente, que con nosotros. Gana más con nosotros que con los ángeles. Porque Satanás sabe que si derrota a la iglesia, mientras el diablo siga derrotando ministros, ¿en qué forma? No derrotando, llevándolos a fumar y todo, ese es secundario. No, llevándolos a que se pongan de cabeza, o que Cristo no sea el centro, y que ellos sean religiosos. Todas las cosas buenas, todo eso bueno, es lo que Satanás busca. El sistema es lo que Satanás busca. La maldad, olvídese, esa la descubrimos nosotros fácilmente. Pero el bien, todo eso, es difícil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que nos engaña. Eso es lo que ha derrotado a la iglesia. Lo bueno de uno. Porque los pastores se encargan de decirle a la gente: hermano, tenga buen corazón, hermano, sea de divorcio, hermano, ayude, hermano, sea a su esposa, trátela bien, hermano, llévele flores, todos. Puro natural. Y cuando la gente hace eso, qué buen esposo es el hermano, mire cómo lleva flores, mire cómo hace esto y lo otro, qué buen esposo es. Mire ese hermano, qué buen cristiano es servicial, mire todo lo que hace. Mire ese ministro, qué humilde es. Qué manso es. Dios. Pero todo es un engaño, una treta de Satanás. Son Job en pequeño. Dios no quiere gente buena. Lo que Dios quiere es que el único bueno sea manifestado, y eso es el Dios eterno. Amén. Alabado sea el nombre del Señor.